Vamos a hablar justamente de un estudio, Santiago, ¿cómo vamos?, con la fundadora de Red Ciudad Futura, académica además de la Universidad Central y ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, que está junto a nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Hola Matías, un gusto saludarte a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando a través de esta transmisión. Saludar especialmente a todas las regiones del país. Yo soy de la quinta región, mi familia viene de la cuarta región, así que yo me considero una mujer de regiones, no de la capital. Y este es un primer estudio que esperamos pueda replicarse también en otras capitales regionales de nuestro país. Claro que sí. Gracias, Paola, por estar con nosotros. Dentro de tu tiempo de la agenda, sabemos que has estado con muchas cosas este último tiempo por este mismo estudio que los ha tenido con harto tiempo en terreno, sobre todo, encuestando a más de 1.700 personas, Paola. ¿Cuáles son los primeros resultados de este estudio que ustedes hicieron? Bueno, la verdad es que este es un estudio bien interesante porque no solo se hace en Chile, se hace en Latinoamérica. Los Cómo Vamos hay en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Quito. Prontamente van a sacar también su primer estudio que refleja no solo la realidad de la pandemia, sino también en estudios anteriores la realidad de la movilidad, de cómo perciben los vecinos y vecinas su barrio, su comuna. Así que este es un primer capítulo, los invito también ahí a seguir pendientes de los próximos. Y en este en puntual estamos viendo en Santiago Cómo Vamos, como ven ustedes en pantalla, ¿sí?, que es la idea de cómo se gestiona y cómo es la calidad de vida. Claro. En ese sentido, apuntamos principalmente en época de COVID, obviamente, a la pandemia. ¿Y cuáles son los principales datos? Uno, cómo nos comportamos frente al confinamiento, a estas cuarentenas absolutas. Fíjense ustedes que es del orden del 60% el que estima que hay incumplimientos de la cuarentena. Y si la pregunta es, ¿cómo nos comportamos frente al distanciamiento físico? El incumplimiento aumenta. Estamos hablando del orden del 66% y del 70% en el transporte público. Así que aquí ya tenemos voces de alerta para decirnos que en época de pandemia estas medidas no están resultando del todo exitosas por algunos niveles de incumplimiento bajos con respecto a ellas. Claro. Son números grandes, o sea, nosotros podemos pensar, Paola, que en tiempo de pandemia se están cumpliendo las normas. Ahora vemos, gracias al estudio, que un 70% opina que no es así y que son personas que ustedes encontraron en las calles, que son las mismas personas que usan este transporte público. Así es, y ustedes están reflejando ahí también la gráfica de cómo anda el uso del transporte público. Y fíjate que no es menor estos datos. ¿Por qué? Porque históricamente, no solo en Santiago, en nuestras capitales regionales también, el automóvil era el que iba a la vanguardia. Claro. El automóvil era el primero, el más usado. Pero es contraintuitivo, porque uno pudiera pensar que ahora en pandemia los más usados nuevamente es el automóvil. Pero fíjense ustedes que es el transporte público. Y cuando le preguntamos a las personas sobre su nivel de uso, afirman que lo usan con frecuencia y particularmente esto tiene relevancia porque tiene que ver con aquellas personas que tienen menos recursos, claro, que no pueden optar, que no pueden subirse al auto porque la benzina está cara, porque no pueden desplazarse y prefieren el transporte público. Entonces, este estudio demuestra que la pandemia nos cambió el paradigma y que antes siempre lideraba el auto y hoy día está liderando el transporte público. Claro, interesante ese estudio, Paola. ¿Dónde además puede la gente ingresar a ver en detalle este estudio? ¿En alguna página web? Sí, este estudio fue desarrollado, como yo les comentaba, por la Academia, por la Universidad Central, de la cual yo formo parte, por la Universidad Diego Portales, en una alianza colaborativa, por más de 10 organizaciones de la sociedad civil y por Activa Research, que es la consultora encargada de ejecutarlo. Entonces, en la página web de Activa Research está disponible íntegramente todos los datos del estudio, porque además queremos aportar con esto a la discusión, a las políticas públicas, queremos aportar entonces con información que sea relevante y está disponible en la página web de Activa Research, que es la misma consultora que aplica el Pulso Ciudadano, que es una encuesta más bien de carácter político, que va midiendo también cómo van los candidatos y otros aspectos. Es la misma consultora y ahí está disponible entonces íntegramente esta primera parte del estudio. Claro que sí. Paola, este estudio serviría para en un futuro crear estrategias nuevas o renovadas para las medidas de confinamiento. Ojalá que no sea así, pero se espera en algunas ciudades un tipo de rebrote. Ya hemos visto en Europa cómo va la cosa. Entonces, quizás el día de mañana, si eso llega a suceder aquí en la capital, en Santiago, este estudio nos da señales de cómo podrían ser
consideradas de una mejor manera las medidas? Así es, ahí hay una pregunta clave del estudio que es la relativa a si tú estarías dispuesto a volver al confinamiento. ¿Ya? Y la respuesta es prácticamente un 60%. 60% de las personas, al ser consultadas, nos indican estaríamos disponibles para volver al confinamiento, y bajo esa lógica también tenemos que hacer un zoom y mirar quiénes son esas personas. Y, por ejemplo, mujeres y hombres va bastante de la mano, pero las personas más vulnerables, con niveles socioeconómicos más bajos, fíjate tú que son las más disponibles a volver al confinamiento. Es decir, tienen mayor conciencia de la importancia del confinamiento. Claro. Y aquellas personas que tienen nivel económico más alto y que eventualmente uno diría no les afecta porque están en teletrabajo, teleeducación, etcétera, esas personas de los niveles más altos no están tan proclives al confinamiento. ¿Y por qué, y esto Paola, se replica territorialmente? ¿Por qué podría darse eso, Paola? ¿Algún dato que ustedes han podido tomar o en las conversaciones con las personas? ¿Qué pueden sacar de ese dato? ¿Por qué podría darse eso? Primero, una conclusión a priori que resulta un poco también contraintuitivo, porque las personas dirían, bueno, el que no tiene menos ingresos necesita salir a trabajar, necesita diario, buscar el sustento, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, bajo esa lógica, la explicación, creemos, tiene que ver principalmente con el cuidado, y el cuidado no solo personal, sino también el cuidado de la familia. Hay muchas veces conciencia que efectivamente se ha generado en torno, por ejemplo, las mujeres particularmente. Las mujeres son muy preocupadas de la seguridad del hogar, y por lo tanto muchas de ellas incluso han estado disponibles hasta para perder sus trabajos con tal de proteger la salud de su núcleo familiar. Claro. Entonces, efectivamente, hay ahí un alto nivel de compromiso con la salud de sus propias familias, y hay un nivel de compromiso también, evidentemente, con el país que es notable. O sea, son esas las personas que hoy día están más expuestas, andan más horas en el transporte público y, por lo tanto, podrían recibir incluso más contagio, y aún así ellos dicen, no, yo estoy dispuesta, yo me vuelvo a confinar. Claro. Sí, está bueno, está muy bueno este estudio. Es la segunda ya encuesta que ustedes realizan como Santiago, ¿cómo vamos? ¿Están planeando realizar una tercera en los próximos meses, Paola? ¿Se van a seguir realizando este tipo de encuestas en Santiago? Bueno, nosotros esperamos que así sea. Creemos que estas encuestas son valiosas en cuanto provienen de la sociedad civil, de la academia, por lo tanto es un trabajo técnico, pero también es un trabajo ciudadano, que tanta falta nos hace en Chile. Sí. No queremos que las políticas públicas vengan impuestas desde arriba. Ya la teoría en políticas públicas nos habla de políticas horizontales en que podamos considerar la opinión de todos, y por lo tanto creemos que este estudio es valioso en ese sentido, y esperamos el próximo año realizar una próxima edición, y ambiciosamente queremos llegar ojalá a Valparaíso como vamos, Concepción como vamos, para convertirse en realidad. Claro que sí. Me están consultando, nos llegan preguntas también a través del WhatsApp, Paola. ¿Cuántas personas fueron encuestadas exactamente? ¿Tienes el dato? Sí, fueron encuestadas 1.707 personas y corresponden a 40 comunas de la región metropolitana. Hay datos que son súper buenos, y por eso también, de nuevo, disponibilizarlos para todos los que nos están escuchando, viendo, porque, por ejemplo, en cuanto a la distancia de un lugar a otro, fue medida y georreferenciada a través de Google Maps. Entonces, no es que la persona haya dicho, yo creo que ando tantos kilómetros, sino que se cuantificó cuánto exactamente esa persona estaba demorando de un lugar a otro. Y esa cuantificación es la que también se grafica y tiene datos bien también preocupantes, porque fíjense ustedes que un 20% de la población recorre más de 20 kilómetros al día para llegar a sus lugares de trabajo. Recorre más de 20 kilómetros. Si eso lo llevamos al tiempo, como estamos viendo en la gráfica que se muestra en pantalla, en la anterior, veíamos que las personas por motivos de trabajo, en promedio, se demoran 59 minutos. 1 hora, en promedio. Pero si miramos las barritas de abajo, ya vemos que el 10% demora más de 1 hora y media. Por lo tanto, piensen ustedes, 1 hora y media en la ida, otra hora y media en el regreso, y súmale que vas a hacer otras cosas, que cuando vas a trabajar, sobre todo las mujeres, vamos a comprar, estamos a cargo de un tercero, etcétera. Entonces,
la verdad es que el tiempo que una persona utiliza para trasladarse por la ciudad es excesivamente alto. Claro, ¿no? Y al llegar al lugar, además, Paola, del trabajo o del lugar donde tenemos que ir sí o sí dentro de nuestra rutina diaria, tenemos que salir de compras muchas veces, tenemos que ir a una farmacia, tenemos que ir a lugares, y ahí, hoy en día, con la pandemia, también se ha ralentizado todo eso. Hay fila para todo, hay aforo para todo, hay espera y hay una paciencia detrás para todos esos trámites. También, ¿cómo has visto tú ese proceso? Andamos como un poquito... tenemos que esperar, sí o sí, pero el comportamiento de la ciudadanía es un poquito como de estrés frente a todo esto. Sí, efectivamente, hay un comportamiento de estrés y otra de las preguntas que nosotros hicimos tiene que ver con eso. En el plano municipal, ¿cómo evalúa usted la gestión de la municipalidad respecto a la atención de salud física y mental? Y fíjense que las municipalidades, que son la primera línea a propósito de los CEFAM principalmente, bueno, que está cruzado por la atención de salud, no tienen una muy buena evaluación en salud mental, es bajo el 40%. Sí, en los insumos básicos, sí hay una valoración de la caja de ayuda, del alimento que llega a la casa, pero se ha descuidado la atención física y mental. Esto yo lo he vivido, conversado con muchas personas. El otro día en Playa Ancha, una familia me comentaba el estrés que sufría su hija adolescente a grados bastante preocupantes para la familia, y eso hoy día no tiene atención porque los CEFAM están atendiendo muy restringidamente. Claro. Y para qué decir las especialidades. Sí, claro. Entonces es un gran problema que se produce además potenciado con ocasión de la pandemia. Claro que sí. Querida Paola, ¿qué comuna mostraron más facilidad en cuanto al manejo de la pandemia y el confinamiento? ¿Tienes ese dato? ¿Cuáles comunas fueron las que estaban más tranquilas en cuanto a volver quizás a confinarse? Bueno, respecto a las medidas de confinamiento, efectivamente había ahí un grado de mayor cumplimiento en la zona oriente y también en los rangos socioeconómicos más altos. Pero era un comportamiento que variaba del orden del 5% respecto a otras comunas y respecto a otros rangos socioeconómicos. Por tanto, podríamos decir que no es significativa la diferencia entre un sector y otro de la población. Ok. Paola, para ir cerrando, ¿te gustaría que esta encuesta fuera quizás observada, fuera mirada por las autoridades, por el gobierno? Porque aquí se pueden sacar muchas estrategias, Paola, el día de mañana, muchos datos que pueden ser realmente vitales para un rebrote. Entonces, no sé si ya has podido quizás tomar contacto con alguien al que le haces llegar esta encuesta. Bueno, primero volver a señalar que nuestra encuesta es pública, está disponible y estamos como academia generando distintos espacios de reflexión en torno a estos datos, porque tal como tú dices, no es solo sacar una radiografía, no, claro, es hacerse cargo de esa radiografía. Sí. Y esto evidentemente es una responsabilidad primera del gobierno, pero nosotros también sentimos que tenemos que tener el impulso, la energía y las ganas para poder colaborar en esa discusión. Estamos abiertos, disponibles, siempre lo hemos dicho, participar en mesas de trabajo. Estamos trabajando con los parlamentarios también en el perfeccionamiento de algunas normativas, por ejemplo, para proteger a los ciclistas, ya que hemos visto que han fallecido un alto número de personas que usan la bicicleta, que es un medio sustentable, que esta misma encuesta dice que si tú pudieras elegir, si tuvieras la opción, elegirías un 16% de la bicicleta. Vemos en Valparaíso y Viña del Mar que aumenta su uso, lo mismo en el sur del país, Temuco tiene unas muy buenas redes de ciclovías incipientes. Entonces, ese tipo de acciones tenemos que seguir impulsándolas de la sociedad civil y evidentemente nos gustaría que el gobierno pudiera escuchar este clamor, digamos, que es ciudadano por tomar estas medidas y tomar estos resguardos, sobre todo en una etapa de desconfinamiento, en que no queremos que nuevamente nos llenemos de autos, de congestión, de contaminación. Queremos tener una ciudad mejor, no solo en Santiago, sino también a lo largo de todo el país. Es lo que queremos todos, Paola, y salir poco a poco de esto, volver a nuestra vida más normal. Bueno, mientras no llegue la vacuna no podrá ser, pero tomando las medidas sanitarias, por supuesto que sí podemos volver a nuestras labores, a nuestra rutina. Paola, te queremos agradecer, te mandamos un abrazo grande, agradecerte por el estudio, por supuesto, junto a todos ahí los organismos que lo hicieron. Vamos a echarle también ahí un ojito, más detalles para poder comentarlo en estos días acá en el matinal. Gracias, Paola. Perfecto, que estén muy bien, un gusto saludarlos. Buenas tardes. Chao, chao.